El tiempo está cerca, de Dios la palabra cumpliéndose está. No vagues errante, el Cristo amante llamándote está. Hoy es el día de salud, el tiempo de salvación. No tardes perdido, ven a Jesús, que te dará su perdón. Es tu vida amarga, pesada es tu carga, sin quien te pueda ayudar. Oh Jesucristo benigno te llama, ven, ven a Él hoy a descansar. Hoy es el día de salud, el tiempo de salvación. No tardes perdido, ven a Jesús, que Él te dará su perdón. No pongas pretextos ni engañes tu alma diciendo hoy será otra vez, porque tú no sabes el día ni la hora de estar ante el más justo juez. Hoy es el día de salud, el tiempo de salvación. No tardes perdido, ven a Jesús, que Él te dará su perdón. Cristo promete que un día feliz llevarme a gozar a un lugar tan precioso donde no hay que luchar. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor, en donde cantan las almas, siempre del buen Salvador. Antes yo andaba en el mundo, sin consuelo en mi dolor. Ahora soy muy feliz, tengo promesa de amor. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor, en donde cantan las almas, siempre del buen Salvador. Cuando padezco en el mundo, muchos se burlan de mí. Viene el día en que terminan todas mis luchas aquí. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor, en donde cantan las almas, siempre del buen Salvador. Me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor,
en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas mi temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo tomar, Jesús, y nunca vacilar, pues solo a quien te sigue fiel se oyó decir, me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y mi carrera al terminar, y así mi triunfo a realizar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Hermano predicador. Hermanos, agradezco mucho el gran privilegio que tengo de poder hablar ante ustedes. Creo que si al inicio de mi ministerio me hubieran dicho de que un día como hoy me iba a tocar enseñarle a los predicadores que desde antes que yo naciera ya estaban sirviendo al Señor, creo que quizás hubiera dicho que no, o no lo sé. Pero también hay algo más que me gusta y me gusta pensar, porque yo sé que hay hombres capaces aquí, delante de todos nosotros, que incluso pudiera hablar un poco mejor o un poco más expandido en cuanto a este tema, el cual es el predicador y la tentación de la pornografía. Un tema que es un tabú para muchas personas, no solamente dentro de la iglesia, sino también dentro de la sociedad. Un tema en el cual casi nunca se habla dentro de las congregaciones, o al menos yo nunca lo he escuchado. No sé si ustedes en algún momento han dedicado tiempo para enseñarle tanto a la iglesia como a los jóvenes en cuanto a este tema. Bueno, sabemos que la pornografía es un conjunto de obras que se presentan en contenidos sexuales explícitos o no explícitos en la internet o en cualquier objeto que tenga un formato de video, con el objetivo de provocar excitaciones al receptor, a la persona que está viendo esto. Bueno, debido a esto también, debido a sus características, este material es ilegal en casi todo el mundo. Según la Real Academia Española, lo define como un tratado acerca de la prostitución. De esa manera lo define la Real Academia Española, donde dice que la palabra porné significa vender a la prostituta. Y grafía, pues, significa escribir. Y yo en esta tarde, no les voy a hablar acerca de Mateo 5:27. Nuestro hermano ya tocó un poco de esto. Tampoco les voy a hablar de la integridad de José, pues ustedes ya lo saben, han enseñado en muchísimas ocasiones. Pero antes de continuar, hermanos, quiero compartir ustedes un poco algunos datos que el internet arroja. Y estos datos pues son bastante preocupantes, que cuando yo los vi, la verdad me asusté. En el año 2016, una de las páginas más grandes del porno en línea gratis publicó siempre el resumen del año. Dice que en todo el año 2016 hubo 23 millones de visitas a una sola página de pornografía. Habían 64 millones de visitas diarias, un promedio aproximadamente entre 44,000 visitas por minuto.
Es una cantidad bastante abrumadora, bastante preocupante, que a nosotros nos debe alarmar para que hablemos más sobre este tema. Dice que en total se vieron 91.980 millones 225.000 videos en una media, dice, en una medida de 12.5 videos por habitante de la Tierra. Dice que el tiempo visionado de todos esos videos equivale como a 5 millones de horas, entre también en 191.625 millones de días, en 524.375 años. Todo eso en una tan sola página de internet pornográfica. Esta misma compañía publicó con respecto al año pasado, donde las cantidades prácticamente como que se duplicaron. Solamente una empresa de pornografía en internet gratis. Y este es gratis. Dice que en el año pasado tuvo 28.5 billones de visitas en todo el año 2017, teniendo aproximadamente 81 millones de visitas diarias. Es el doble de lo que obtuvo en el 2016. Estas compañías, estas empresas, están creciendo en un número bastante exagerado. Y como les dije, yo no les voy a hablar acerca sobre Mateo ni Génesis 39. Ustedes mismos han hablado de eso. Ustedes mismos podrían enseñar mejor que yo. También quisiera considerar muchos de los textos de Proverbios, que quizás ustedes mismos me los podrían citar a mí, que quizás yo no los tomé en cuenta. Pero hermanos, nosotros como predicadores estamos muy conscientes del hecho de que la lucha personal de muchas personas con la pornografía es y depende únicamente en persona. Es muy difícil de que alguien se nos acerque y nos diga, hermano, mire, tengo problemas con esto, específicamente con este tema de tal magnitud. Como predicadores estamos familiarizados con los hechos bíblicos, quizás hemos citado las estadísticas, quizás para alentar a otro hermano hemos compartido de algunas arrepentimientos, de algunas confesiones de prisioneros de este pecado. Quizás algunos de ustedes han visto a varios cónyuges destruidos, llorando con lágrimas en sus ojos, arrepentidos de todo esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? La lucha por la pureza espiritual en nuestra vida se libra en nuestros corazones. En nuestros corazones, algunas veces muchas personas las ganan, pero otras, sin embargo, tristemente las pierden constantemente. Constantemente, frecuentemente, algunos las pierden. Y así nosotros, o quizás ustedes con algunos otros pecados, como nuestro hermano nos decía. El hermano tomó también el texto de Romanos 7, del capítulo 7, donde el apóstol Pablo habla de que él hacía lo que él no quería hacer. Ustedes mismos lo saben, lo han leído y quizás se lo sepan de memoria. Bueno, el problema del apóstol Pablo no radica en la falta de conocimiento. Eso no radica. El problema del apóstol Pablo tampoco radica en un desacuerdo entre la ley o incluso en la falta de deseo de hacer lo correcto, sino que el problema del apóstol Pablo era que el pecado había hecho ya una residencia en su vida. Ya era parte de él. Aunque él no quisiera, él tenía el conocimiento, se sabía la Torá desde pequeño, él tenía el conocimiento. El conocimiento no es problema para nosotros. El conocimiento siempre lo hemos tenido, se nos ha inculcado desde pequeños. Pero bien, Pablo dice que en su ser interior se deleitaba en la ley de Dios, pero su carne estaba librando una batalla difícil, una guerra contra lo que él ya sabía perfectamente muy bien. Incluso Pablo dice en Gálatas que él aventajaba a sus contemporáneos en los estudios. En algún momento, pues Pablo le había cedido el trono de el pecado a su alma. Ya estaba en él. Y cuando el pecado, o cuando al pecado se le erradica o se le permite que esté en nuestro cuerpo mortal, hacemos, o mejor dicho, hace que nosotros obedezcamos a las pasiones, o que las personas obedezcan a sus pasiones. Pablo también dice que no hay que presentar nuestros miembros, ¿para qué? Dice, no hay que presentar nuestros miembros como unos esclavos de injusticia,
sino que hay que presentarlos como obedientes a la justicia. Ahora vamos a estar viendo algunas cosas que como predicadores vamos a estar considerando, algunas cosas que nosotros debemos de tener en cuenta. Y algo muy importante es de que hay que siempre calcular los costos. Algo muy importante que nuestro Señor Jesús enseñó, dice que ninguno que va a construir una torre, pues dice no calcula primero. Bueno, así también vamos a hacer lo mismo. Hay que calcular. Yo no sé y tampoco estoy diciendo y tampoco les estoy insinuando que ustedes tienen este problema, pero es bueno que si en algún momento sentimos o el diablo nos pone la tentación de poder recurrir a esto, podamos saber cómo responder ante esta batalla. Calcular los costos. Bueno, vamos a estar leyendo en Proverbios capítulo 6, versículo 27. El libro de Proverbios, en el capítulo 6, en el versículo 17, dice de la siguiente manera: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Una palabra muy buena que recuerdo un hermano siempre nos aconsejó. Y bueno, la sabiduría nos anima a nosotros siempre permanecer al principio del camino, a que podamos seguir siempre en el camino en el cual nosotros hemos decidido andar, en el punto de partida, en este sendero donde muchas veces se nos acerca la oscuridad y lo prohibido, y que tenemos que pensar antes de dar el siguiente paso, si queremos seguir andando en la luz o apartarnos a la oscuridad. ¿Qué costo traerá este placer fugaz? ¿Qué costo traerá este problema de la pornografía? Un hermano, recuerdo muy bien, él hizo una lista y quiero que la consultemos o la veamos nosotros y que quizás ustedes también puedan hacer alguna lista parecida. ¿Saben? Cuando nosotros cedemos al pecado, cuando nosotros permitimos o incluso caemos en la tentación, dice la Escritura que cuando nosotros pecamos, pues obviamente estamos separados de Dios. Pero también dice Hebreos que estamos despreciando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y que también dice que ya no queda más ningún sacrificio. Y dice que es una horrenda cosa caer en la mano del Dios vivo. Pero también dice una horrenda expectación. Bueno, imaginemos esto, darle la espalda a único sacrificio adecuado para expiar mis pecados por llegar a tener un placer momentáneo en cuanto a la pornografía. También habremos reabierto la puerta a una horrenda expectación de juicio, como dice Hebreo. Estaremos rechazando a nuestro Señor Jesucristo, el que tanto nos amó, el que nos continúa amando. Habremos profanado la sangre del sacrificio del pacto. Incluso habremos ultrajado al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y cosas más así. Por ejemplo, ¿qué dirían ustedes que tienen hijas? Yo no tengo ningún hijo ni nada por el estilo. Pero los que tienen hijas, ¿cómo creen que podrían dañar su salud, tanto espiritual como física y mental? Viendo que su papá, pues siendo un predicador o siendo un cristiano, cayó en semejante pecado. ¿Cómo creen que podría afectar eso en su vida? O llevándolo aún más también con la hermandad. A este hermanito al que nosotros le hemos enseñado con las escrituras, que le hemos traído a los pies de nuestro Señor Jesucristo y que por fe decidió obedecer el Evangelio. Dirían, hombre, si este fue el que me enseñó a mí, ¿cómo estarán los demás? Habremos comprometido nuestra identidad con Cristo. Habremos convertidos en prisioneros de una guerra casi interminable. También habremos roto los elementos de la influencia con otras personas, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros familiares. Todo esto, como dice Proverbios, el hombre que ande sobre las brasas, dice, ¿acaso quedará sin que se queme algo? Todo esto lo quemará el pecado y todo esto podrá hacerlo. Incluso habremos hecho que muchas personas se burlen del amor que tiene Dios. Habrán roto muchísimos años de confianza entre su esposa.
habrán causado un dolor indescriptible, mucha vergüenza para muchos hermanos. También nos veremos obligados a reconocer de que aprendimos o aprenderemos erróneamente del ejemplo que se nos ha puesto en las Escrituras, de aquellos que han caído en estos caminos antes que quizás nosotros. También estaríamos perdiendo muchísimas cosas. Y todo esto a causa de un solo pecado, a causa de poner o de querer tener un pequeño momento de placer. Incluso habremos traído satisfacción a alguien a que nosotros odiamos, podríamos decirlo, a alguien que ni siquiera lo queremos mentar, a alguien con el cual es nuestra batalla, que queremos seguir expandiendo el reino, a nuestro adversario, el de nuestra alma. Incluso habremos deshonrado la gloria de Dios. Y todo esto. Y podríamos añadir muchísimas cosas más, y la lista podría ser aún más larga. Incluso les animo a que ustedes lo puedan hacer en su momento de tranquilidad de sus casas, hacer una lista, cuáles serían las consecuencias, tanto no solamente de este pecado, sino de muchos más, en los cuales podrían afectar, que nos pueden llegar a tocar la puerta. En Proverbios 7, 21 al 23, dice de la siguiente manera: al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Bueno, todo esto se convertirá aterradoramente real. ¿Por qué? Porque le rendimos con la suavidad, dice, de las muchas palabras, le obligó a la salamería de sus labios. Dice que a tal punto que él se marchó. Muchas veces así somos, o así son los hombres, no es decir que somos, porque la verdad no hemos caído en eso. Bien, entonces, esa es una de las maneras en la cual nosotros podemos contrarrestar o tener precauciones ante este pecado, ante esta tentación. Otra de las cosas por las cuales tanto predicadores como personas caen en esto es porque nos alegramos con demasiado poco. Nos alegramos con demasiado poco porque es como cuando un niño se pone a hacer castillos de lodo después de que ha caído la lluvia y él prefiere seguir jugando allí cuando no imagina que puede hacer un gran castillo de arena junto a la playa. Nosotros estaríamos dejando estas promesas, las promesas que Dios nos ha dado, una esperanza de vida eterna. La cambiaríamos por un pequeño momento de placer, por un pequeño momento de carnalidad, por un pequeño momento en el cual nosotros no estamos pensando en lo que es o lo que estaríamos haciendo. Entonces, ¿por qué las personas pecan en eso? ¿Por qué tantas personas han fallado con respecto a eso? He escuchado muchos que dicen, pero ¿por qué siempre caigo en el mismo pecado? ¿Por qué a pesar de que me arrepiento y cada día yo le prometo entregarle a Dios hasta mi alma, mi vida? Y luego dice, pues me cantó el gallo. Y se recuerda de lo que le ha prometido a Dios. Algo que nuestro hermano, y creo que tal vez nuestro hermano también lo recalcó, es reconocer de que no podemos luchar solos. En Mateo 5, versículo 3 dice, bueno, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto yo lo veo de esta manera también, es como cuando una persona decide ir al mar, no sabe nadar, se está ahogando. Pero esta persona no se va a dejar ahogar. Esta persona reconoce que se está muriendo y por tanto lucha bastante para poder llegar a la orilla, para poder salvar su alma. Así nosotros debemos de ser, luchar para acercarnos más a Dios, no alejarnos. Sabemos obviamente de que nuestro pecado nos hace una separación entre Dios y nosotros, que nuestro pecado no permite, por la santidad de Dios, estar y tener comunión con nosotros. Pero nosotros tenemos que tratar de buscarle a Él cada vez más, de un corazón puro. La pornografía es un problema, claro que sí, pero ese no es el problema, es la manifestación o es el síntoma del problema. Muchas veces también la pornografía va acompañada de la masturbación, que es la manifestación horrible del problema. Pero en sí, la masturbación no es el problema, es solamente la manifestación.
una aventura adúltera, es un problema claramente, pero tampoco es el problema. El problema es que se está prefiriendo otras cosas, como les decía al principio. Nos alegramos con demasiado poco. Estamos prefiriendo otras cosas en vez de preferir a nuestro Dios. ¿No es interesante lo que dice el Salmo 51? En el Salmo capítulo 51, el rey David incluso lo pone como titulito: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. El rey David hace una oración de confesión y súplica de un hombre que pecó gravemente y se siente en el cuerpo y en el espíritu un gran peso de culpa. David había cometido adulterio, todos conocemos la historia entre David y Betsabé. Él incluso había mentido, él había manipulado y había asesinado a un hombre. Todo por la lujuria. Todo eso. Muchas veces, recuerdo que mientras estudiaba leía de que la pornografía no simplemente afecta a nuestro estado espiritual, sino que a raíz de que se va consumiendo, según algunas cosas que estuve leyendo, se convierte ya en un problema. Como dice nuestro hermano, ya las conversaciones con una muchacha ya no es sana, sino que ya va con un doble sentido, ya va tratando de meterle cuento, como diríamos nosotros, y muchos han llegado a tal caso de violaciones a mujeres, pero no se queda ahí. A raíz de que va viendo, ya que no se satisface sexualmente su cuerpo, él ya quiere otras cosas más, algunas hasta las más, a tal punto que llegan a eso. Y eso todo comienza cuando, o con un pequeño video. Recuerdo que mientras estudiaba yo, no sé, quizás a algunos les sucedió, ¿verdad? Pero en nuestros tiempos, pues, la tecnología ha avanzado bastante. Vi muchas veces a varios de mis compañeros juntarse en un pequeño grupo con un teléfono viendo pornografía. Y no les voy a decir yo que no me vi tentado de llegar con ellos, pero obviamente, pues, había a mí dentro que me decían, no, tú no puedes estar allí. Pero así empiezan muchos, de que un amiguito le mostró y así entonces a él como que le va gustando al momento que está reconociendo sus cambios hormonales. Bueno, volviendo al Salmo, David, él dice que aún en su Salmo clasificó, o clásico de confesión, mejor dicho, ninguno de esos pecados se encuentra específicamente identificado, pero sabemos que él sucedió eso. No se menciona ni a Betsabé ni a Urías. ¿Por qué? Porque la transgresión de David fueron los síntomas graves de la enfermedad más grande de todas, y es no atesorar a Dios en nuestros corazones. Dice Mateo, cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesús cuál es el mayor y el más grande de todos los mandamientos. Todos lo conocemos. Amaremos o amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Cuando nosotros decidimos alejarnos o ceder un centímetro al pecado, después ya no se va a ver la diferencia entre un centímetro y un kilómetro. Después ya no vamos a ver ni la diferencia. ¿Por qué? Porque no estamos amando a Dios. Tenemos el conocimiento de la Escritura. Me imagino que si les preguntara cuántos versículos se saben, me dirían que no tienen una cuenta. Se saben bastante, que hasta podríamos dejar admirados a muchos. ¿Por qué? Porque el conocimiento no es el problema, sino el problema radica cuando no atesoramos verdaderamente a nuestro Dios en nuestros corazones. Allí esa es la raíz de todos los problemas. Ahora bien, ya debido a que el tiempo va avanzando, ¿cuáles son o algunas de las cosas en las cuales nosotros podemos tomar precauciones? Recuerdo que un hombre que era programador web, que pasaba tantas horas en el día pegado a su computadora creando páginas y cosas así, él tenía un papelito en la esquina de la pantalla de la computadora, que estaba el texto que nuestro hermano citó, que por cierto lo dijo Fox en el capítulo 31, versículo 1, que dice, hice pacto con mis ojos. Él había puesto eso, y es interesante porque muchas veces nosotros como que no tomamos estas precauciones también. Hoy en día los jóvenes son los que más pasan propensos
a estar con la tecnología. Pasan días o horas enteras pegados con el teléfono, con la computadora y eso. Otro dato interesante que publicó esta página de pornografía es que la mayoría de las personas que ven es de una edad de entre 16 a 24 años, que también la mayor visitas es a través de un teléfono móvil. Entonces, tenemos que siempre estar luchando con esto, tener precauciones, así como este hombre que había puesto en su computadora, hice pacto con mis ojos, porque él sabía el problema o las dificultades que le puede traer ahí, después de estar cansado todo el día, querer relajarse un poco. Recuerdo que cuando estaba estudiando también una de mis maestras, ella dice, en cierta ocasión yo estaba subiendo las notas a la página del gobierno, no sé, dice, y al ratito dice, me saltó literalmente la parte íntima del hombre, dice, que le diera clic ahí. Ella simplemente estaba realizando su tarea, pero muchas veces el internet nos bombardea tanto con estas publicaciones maliciosas, con estas cosas que aunque nosotros no queramos, aunque también tomemos nuestras precauciones, siempre el diablo busca cómo atacarnos a nosotros. Y es importante que nosotros estemos preparados para poder responder ante estas cosas. También algo muy interesante de que nuestro hermano decía en un comentario después de la enseñanza, cómo alguien que está mal puede estar enseñando. Si nosotros hemos pecado, hay que reconocer esto, hay que buscar ayuda. Es cierto, es algo grave que a todo mundo hablar de este tema le causa vergüenza. Busquemos a alguien, a un hermano cercano de nosotros en el cual nosotros podamos rendirle cuentas. Cuando nosotros rendimos cuentas a alguien, nos volvemos más íntegros, más honestos, porque nos daría vergüenza saber de que yo busco al hermano Germán para que me ayude a mejorar mi situación. Cuando él me pregunte, yo le digo, no pude, volví a caer. Y así al día siguiente, no, volví a caer. Entonces causa aún más vergüenza, porque sabiendo que él ya sabe mi pecado o mi tentación o mi problema, entonces cuando nosotros tenemos a quien rendirle cuenta, es más fácil ser más honestos o más íntegros, tanto con nuestro hermano como con Dios. En Santiago capítulo 3, en el versículo 1. Dice de la siguiente manera: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Nuestro hermano citó a Timoteo, donde dice que hay que tener cuidado de nosotros mismos, porque haciendo esto pues vamos a salvar a los que nos escuchan. Santiago nos dice algo diferente, que no hay que hacernos maestros porque recibiremos a una mayor condenación. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento, porque estamos enseñando algo que nosotros no practicamos. Así que tengamos miedo si en realidad estamos teniendo problemas con respecto a eso. Siempre es bueno buscar a hermanos para esto. Otra de las cosas muy buenas que podríamos hacer, y lo dijo Pablo en la carta que escribió a los hermanos en Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo nos dice que hay que pensar solamente cosas que nos traigan bien a nosotros, en todo lo bueno, lo verdadero, lo justo, y sabemos que todo eso viene de Dios. Cuando nosotros pasamos concentrados en las cosas de Dios, no nos permitirá estar ociosos, como dijo Pedro después de que dio una lista de las cosas que nosotros tenemos que seguir. Si nosotros estamos enfocados en esto, no tendremos tiempo para esas otras cosas. Obviamente Satanás siempre nos va a estar tratando de hacernos caer ante este gran problema.
Entonces, hermano, en conclusión, la respuesta para estas adicciones está en atacar la estimulación con estimulación, como les decía. No nos alegremos con tan poco, con demasiado poco, porque, no sé, 5 o 10 minutos con estar viendo un video y luego hacer la masturbación y eso es momentáneo. Luego dice que algunos han llegado a incluso hacerlo tan repetidas veces durante el día, durante el trabajo, durante cualquier hora, han caído a esta gran adicción. También hay que poner la visión siempre del maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ama a su novia, sabemos que es la iglesia, y Él pelea por salvarla. Y entonces entrenemos también a nuestros jóvenes, a los jóvenes, porque ellos son bastante atacados por esto. Aunque ellos no quieran, quizás algún amiguito le influencia a esto. Entonces enseñémosles a nuestros jóvenes a seguir a Cristo por medio del aprendizaje de cómo amar a sus novias, a una mujer verdaderamente según las Escrituras. Lo que yo espero ser, Señor, lo traigo a ti. Usa mis manos, usa mi voz, usa mi vida, Señor, soy tu ofrenda, soy tu ofrenda. Alzo mis manos, alzo mi voz, alzo mi vida a ti, soy tu ofrenda. Usa mis manos, usa mi voz, usa mi vida, Señor, soy tu ofrenda. Lo que yo soy, mi posesión, todo lo que yo espero ser, Señor, lo traigo a ti. Usa mis manos, usa mi voz, usa mi vida, Señor, soy tu ofrenda, soy tu ofrenda. Bien, amados hermanos, gracias por estar con nosotros en este día. Vamos a cerrar el programa ya que viene a continuación el seminario de apología. Y vamos a orar sin antes invitarles para que estén escuchando los programas de predicaciones de apología que está en manos de los siguientes predicadores que estarán exponiendo en este día. Les pedimos que por favor escuchen los temas, ya que son muy especiales en el seminario, así como la preparación que cada hermano ha tenido para poder exponer estos temas. Y les animamos para que estén escuchándolos, y si no, pues déjenlo grabar y luego lo estará usted escuchando ya cuando tenga su tiempo. Vamos a orar para dar paso a la exposición de apología. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Amoroso Dios, le agradecemos a nuestra hermana por habernos dado la oportunidad de estar meditando su palabra en este día. Bendiga, Señor, a todos los hermanos que nos están escuchando y oramos por todas las peticiones que ellos han dejado para dar respuesta a sus peticiones que hacen. Damos la gracia, oh Dios mío, por la oportunidad que nos da de poder hacer su santa y bendita voluntad, suplicándole, Señor, que bendiga a cada hermano en Cristo, cada iglesia, cada familia,
cada anciano, familia de ancianos, familia de diáconos y predicadores más que todo, Señor. Oramos para que usted los bendiga y les ayude a salir adelante en todo. Agradecidos le estamos por este día que nos permitió estar en esta predicación de hoy, en el programa de Viniste a Salvarme, y así pues dejamos en sus manos el tema de apología, donde estarán hoy nuevas predicaciones con nuevos hermanos que estarán en la participación. Bendiga, Señor, a este programa, la radio, la dirección, así como todos los que estamos en él. Y en nombre del Señor Jesús damos gracias y oramos. Amén. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga y nos estaremos escuchando en otra próxima ocasión. Cuídense bien, hermanos, y mañana nos estaremos escuchando.